Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento oficial del Centro de Apoyo a la Investigación y Creación en Humanidades, que lleva por sigla KITE. Este espacio ha sido creado con el propósito de fortalecer, articular y proyectar la investigación y la creación en el ámbito de las humanidades, potenciando el trabajo colaborativo y la vinculación con la comunidad y el territorio. Para iniciar la ceremonia quisiera saludar a las autoridades presentes, la doctora Karina Stucken, quien es directora de Investigación y Desarrollo de la Universidad de La Serena, y se encuentra aquí en representación de la rectora Luperfina Rojas Escobar. A la doctora Susan Galdames, que es directora de posgrados y postítulos, y por supuesto a nuestro decano de Facultad de Humanidades, el doctor Cristian Noemí Padilla. Precisamente para iniciar esta ceremonia, a continuación quisiera dejarlo a él para dirigir unas palabras en esta apertura del lanzamiento del KITE. Buenas tardes para todas y todos. Es un motivo de mucho orgullo para la Facultad de Humanidades inaugurar este Centro de Apoyo a la Investigación y Creación en Humanidades. Quiero saludar y agradecer de manera especial a la directora de posgrado, la doctora Karina Stucken, a la directora de investigación, Karina Stucken, la doctora Karina Stucken, y a la directora de posgrado, la doctora Susan Galdames. Por supuesto, a todos los colegas presentes, estudiantes, que también nos acompañan. Como dije, es un motivo de gran satisfacción poder inaugurar formalmente este centro de apoyo que se gestó este año y que hoy día nos motivan con una reflexión que para nosotros no es un tema resuelto y es motivo de preocupación casi cotidiana, donde terminan los límites de la investigación y comienza la creación, que es una cosa que lo separa de la otra, o son simplemente límites convencionales que nos hemos puesto como para poder funcionar de cierta manera canónica en el espacio académico que nos acompaña. Quiero contarles muy brevemente el Centro de Apoyo a la Investigación y Creación en Humanidades surge a manera de imitación de otro centro muy exitoso de esta facultad que ocupa precisamente este espacio, el Centro de Apoyo a la Docencia en Humanidades. Este centro nos ha permitido desde hace muchos años reflexionar sobre nuestra docencia y sobre procesos de autoestudio, de autoevaluación y de autorregulación. Esto nos ha permitido acometer los procesos de autoestudio y de docencia, particularmente en los momentos de acreditación, con bastante respaldo, con conocimiento de causa, con certeza de que hemos reflexionado respecto de estos procesos y con la certeza de que tenemos una postura que por supuesto puede estar equivocada, pero que no es azarosa. Imitando un poco el éxito de este centro, se propuso al Consejo de la Facultad de Humanidades la creación de un centro de apoyo a la investigación y creación en humanidades. Afortunadamente el Consejo de la Facultad acogió esta iniciativa y estimó prudente la creación, su génesis, y el centro ha comenzado a funcionar bajo la coordinación de Anuk Pojomovsky, quien va a dirigirse luego para explicar grosso modo las características de este centro.
y con el Consejo de la Facultad solicitándole ciertas tareas concretas. Este no es un centro de investigación. Esperamos en algún momento, luego de mayor madurez, tener no solo un centro de investigación, probablemente varios. Este es un centro de apoyo a la investigación y creación en humanidades. Y como tal, no es un centro que tenga un objeto propio, un objeto definido. En este sentido, es un centro bastante difícil de conducir porque tiene que dar respuesta a problemas emergentes. Y los problemas emergentes son, como lo dije, no necesariamente están definidos a priori. Quienes tienen experiencia en investigación saben que hay dificultades que surgen en la medida en que uno va desenmarañando las particularidades del problema que tiene frente de sí. Y para eso se constituyó este centro, para ayudar a los investigadores en aquellas tareas, dificultades, ocupaciones que no estaban previstas en el diseño original de la investigación o del proceso de creación, y de manera muy moderna, diría yo, de manera muy dúctil, el centro ha sabido recoger, en primer lugar, estas inquietudes y ha comenzado a dar respuestas concretas para poder solucionarlas. Le agradezco a la comunidad que ha colaborado con este centro, a la Facultad de Humanidades, a su consejo, por supuesto, a su coordinadora. Esperamos con esto estar a la altura de las circunstancias, constituirnos en una facultad que responde a los requerimientos de la institución, pero sobre todo al de una comunidad que requiere de reflexión en humanidades, que aspira a tener una sociedad más cohesionada, una sociedad más uniforme y, en definitiva, una sociedad que disfruta de un sistema democrático que le permita tener aspiraciones humanistas que permitan, en definitiva, ¿no es cierto?, alcanzar o aproximarse a la felicidad. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, agradecemos las palabras de nuestro decano y para continuar vamos a presentar oficialmente el centro, que busca ser un referente institucional en el acompañamiento a académicos y académicas, estudiantes e investigadoras que desarrollan iniciativas en estas áreas. Para ello vamos a invitar a la coordinadora del Centro de Apoyo a la Investigación y Creación en Humanidades, Anuk Pojomovsky, a dar a conocer lineamientos, objetivos y proyecciones de este nuevo centro. Por favor. ¿Se escucha? Sí. Súper. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente estoy personalmente muy contenta de que estén aquí, y también yo sé que a nivel de la facultad y a nivel de la comunidad académica este momento es un hito súper importante. Como decía el decano, ya me hizo una muy buena introducción a todo lo que es el centro y todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Pero este lanzamiento oficial es un momento para presentar al CAICH como un espacio estratégico de apoyo a la comunidad académica que investiga y crea. Bueno, partimos primero situándonos, a grosso modo, por supuesto, en la productividad de la Facultad de Humanidades, considerando productividad año 2024-2025, ya esas son las cifras, como para ponernos más en contexto.
En el año 2024, 9 proyectos internos y externos fueron adjudicados por la facultad y 28 publicaciones en revistas WOS, Scopus y Cielos. Ya esta información es sacada de las bases de datos de DIDULS, es como el respaldo que tenemos por el momento. Y bueno, en 2025 ya llevamos 16 proyectos de investigación que se encuentran en curso. Esta información también fue recabada con datos de DIDULS y también uno a uno con las y los investigadores y creadores que están con sus proyectos en curso para también llevar un proceso de seguimiento de manera mucho más cercana. Considerando esto, este es el contexto actual de la facultad y bueno, nos damos cuenta de que estos números muestran que la facultad se encuentra activa y tiene muchísimo potencial a nivel de investigación y de creación. Sin embargo, consideramos también fundamental y muy importante, a principio del primer semestre, en el mes de abril, se le fue enviado a los correos institucionales de la comunidad académica este formulario diagnóstico para levantar desde la base, desde el sentir de toda la comunidad académica, cuáles eran los desafíos percibidos asociados a la investigación y la creación, particularmente en la facultad. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la falta de tiempo institucional es el tema que es como el aspecto que más porcentaje ocupa, por lo tanto es el desafío que mayor fuerza tiene para la comunidad académica. Y bueno, como centro, por supuesto, no podemos subsanar o entregarles más tiempo institucionalmente, ya que no está en nuestras manos. Sin embargo, al reconocer que este es el mayor desafío percibido, sabemos que la comunidad necesita apoyo y acompañamiento en todos los procesos, ¿cierto? Por otra parte, se considera que hay escaso acompañamiento técnico y metodológico a nivel de investigación y de creación. Por otra parte, falta de articulación intra e interinstitucional y dificultad para postular a los fondos concursables. Habían otras necesidades, pero estas eran las que mayor consideraron las personas que respondieron a estos formularios, parte de la facultad. Y creo que la pregunta aún más importante, cuáles son los desafíos, sin embargo, cuáles son las necesidades de la comunidad académica, consideran que lo que más se necesita es la asesoría a postulación a fondos, entendiendo que estos procesos son sumamente complejos, que requieren mucha energía, mucho tiempo, incluso a veces información o conocimiento mucho más especializado. Entonces, considero que, y consideramos que, en base a los comentarios también, que esta era una de las necesidades mayor percibidas. Por otra parte, el acompañamiento en el desarrollo de los proyectos, asociado al desafío considerado en el gráfico anterior, la difusión de resultados de las investigaciones, de los proyectos, de las creaciones en sí mismas, y por otra parte, la articulación con redes nacionales e internacionales. Entonces, bueno, es en base a este levantamiento de información que tenemos que, con esto en mente, la misión del CAICH la vimos muy clara, también porque quienes comprenden el CAICH también son investigadores y creadores, o sea, es desde la experiencia personal que nace la misión del CAICH, el objetivo que es el promover y el fortalecer la investigación y la creación en las disciplinas humanísticas y creativas, mediante, como lo íbamos a hacer, mediante asesorías, acompañamientos, ayuda en la formulación de proyectos y generación de intercambio constante, considerando que los espacios de intercambio también generan mucho mayor conocimiento, se co-construye la información, se co-construyen los aprendizajes y creemos que aparte de esta misión, el objetivo fundamental del CAICH también es hacer mucha presencia de que como facultad somos una comunidad académica, interdisciplinaria además, en la que comprenden distintas carreras, distintas perspectivas, distintos saberes, y eso, desde nuestra perspectiva, genera un espacio muy nutritivo. Presentando a grandes rasgos el directorio, que nuestra idea, lo más fundamental para nosotros es que hubiese una representación de cada uno de los departamentos, para que así cada uno de los representantes fuera, por así decirlo, el canalizador de las necesidades, de qué es lo que ocurría en las carreras, qué es lo que ocurría directamente en cada una de las áreas. Tenemos al doctor Pablo Carrasco, que no pudo estar por otra actividad, pero al doctor Pablo Carrasco, representante del Departamento de Psicología, al doctor Omar Sabaj, representante del Departamento de Artes y Letras,
la doctora Daniela Olivares, representante del Departamento de Educación, que también se excusó en esta oportunidad, que no pudo asistir, y nos encontramos, aprovecho de avisar, nos encontramos en la búsqueda de la o el representante del Departamento de Música, ya que anteriormente era Mario Arenas, pero como Mario Arenas jubiló, ahora tenemos abierta esta vacante, así que estamos en esa búsqueda. Por supuesto que nos es tremendamente importante que sí o sí haya representatividad en cada uno de los departamentos de la facultad. Y bueno, agregar, bueno, yo soy la coordinadora, ingresé en abril de este año y ha sido, la verdad es que un proceso muy bonito, como conocer las profundidades de las experiencias de la comunidad académica, y también parte fundamental del equipo es todo el equipo de la Facultad de Humanidades, de la oficina de la Facultad, con apoyo técnico, bueno, el decano, por supuesto, también un rol tremendamente importante, apoyo técnico, la información a nivel de finanzas, bueno, la verdad es que, y bueno, por supuesto Manuel, que ha sido también muy importante a nivel de las comunicaciones y la difusión de la información, han permitido que el CAICH se vaya constituyendo de a poquito, ya que recién es el primer año de existencia, para poder comenzar a acompañar y ayudar a la comunidad académica. Quería comentarles un poco las acciones que hemos realizado desde abril hasta agosto de este año, a grandes rasgos también, para darle más espacio a los panelistas, que ese espacio va a estar bien bueno. Bueno, a nivel de asesorías y acompañamientos, cada una de las acciones, se me olvidó comentar, cada una de las acciones que se han realizado han respondido a una de las necesidades que fueron consideradas en el formulario diagnóstico. Bueno, por una parte, a nivel de asesorías y acompañamiento, en el mes de abril realizamos un acompañamiento y coordinación con la Oficina de Creación e Innovación para que el doctor Héctor Bugueño, académico del Departamento de Educación, pudiese postular a poder publicar un libro de Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿ya? La idea era que esta guía o este manual fuera para docentes y fuese aplicable a nivel de colegios, ¿ya? En mayo pudimos apoyar y hacer una coordinación de asesoría 1 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un grupo de académicos que son investigadores senior que pudiesen acompañar y asesorar a otros académicos que estuvieran interesados en crear y en investigar para poder asesorarlos en los procesos de postulación a los fondos, de redacción y todos los aspectos que ya sabemos. En mayo pudimos ayudar a la doctora Eugenia Álvarez, que es académica del Departamento de Artes y Letras, específicamente la carrera de diseño, en la cual pudimos coordinar esta asesoría con Omar Sabaj para que la pudiera ayudar en la postulación de un proyecto Fondesit. En la redacción, sin embargo, también sabemos que, como al ser el CAICH este primer año y primer semestre, sabemos que estas asesorías tienen que comenzar lo antes posible, ojalá ya diciembre de a fin de semestre, poder realizar estos acompañamientos considerando las fechas de postulación del año 2026. En el mes de julio pudimos ayudar al licenciado Elvis Campos, él es de la carrera de Pedagogía en Inglés, ya que él nos solicitó asesoría y ayuda para poder validar un instrumento propio. Él está realizando una investigación con los chicos de la carrera de Pedagogía en Inglés y necesitaba validar este instrumento que él mismo creó, y ahí pudimos coordinar una asesoría 1 a 1 con Mauricio González, que tiene expertise a nivel de metodología. Entonces ahí ellos están trabajando en este proceso y mes a mes se les va haciendo un seguimiento del proceso. Y bueno, en agosto, ahora hace poquito, nos contactó nuevamente Eugenia, ya que vamos a intentar ayudarla para financiar la traducción de un paper, que a diciembre ya la idea es que ella lo pueda tener listo y ahí poder gestionar de alguna manera que ella pueda traducir su paper, considerando que ya postuló este fondo de la traducción del paper, entonces estamos buscando otras opciones, ¿cierto? Bueno, a nivel de difusión de resultados, que era una de las necesidades que también consideraba la comunidad académica, falta de difusión de resultados, bueno, a nivel de comunicaciones hemos podido difundir en las redes sociales
noticias importantes, presentaciones de académicos en congresos, en seminarios, presentación de estudiantes de pregrado, también de posgrado. Toda esta información se va subiendo al Instagram oficial de la facultad, entendiendo que las redes sociales ahora son un gran medio de comunicación y difusión de información. Y también a nivel de correos institucionales también se están mandando todas las noticias que se suben y todas las notas que se suben a las redes sociales, también se les envía a ustedes a nivel de comunidad todas las noticias mediante correo electrónico. Por otra parte, también una de las necesidades reconocidas será la falta de articulación intra e interinstitucional. Hasta el momento, orgullosamente decimos que logramos concretar el convenio de marco de cooperación académica y científica con la Universidad Nacional de San Marcos, universidad que se encuentra en Lima, en Perú. Este convenio es fundamental también como para traspaso, compartir información, para poder ayudar también a los chicos de pregrado, de posgrado. En realidad el convenio va a estar bien interesante y en algún momento también queremos celebrar un lanzamiento como oficial de este convenio, considerando la relevancia y la importancia que tiene también para la universidad. Por otra parte, pudimos asesorar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ellos son de República Dominicana, ya que nos solicitaron asesoría y acompañamiento para la indexación de su revista Enfoques. ¿Ya? Esta asesoría la pudimos coordinar con Omar Sabaj debido a su experiencia con la revista Logos y considerando que esa experiencia iba a ser muy valiosa también para poder compartírselas a la Universidad de Santo Domingo, y este proceso también va a llevar un seguimiento para ver cuáles son los avances que ellos tienen en base a los compromisos que tuvimos en esta asesoría y poder seguir avanzando en dicho proceso. Y también me es muy importante comentar esta instancia que va a ser la séptima versión ya del encuentro Cognición y Lenguaje, en la cual, bueno, aparte de que esta se va a celebrar en 27 y 28 de noviembre, por si acaso están todos y todas muy invitados, invitadas, si es que también pueden enviar sus resúmenes y todo. Está abierta también el espacio para que ustedes puedan asistir. Aparte de que la séptima versión de este encuentro tiene como colaboradores a instituciones y universidades tanto a nivel nacional como nacional, también recibe o va a recibir los resúmenes, los proyectos, investigaciones de investigadoras y creadoras a nivel mundial. ¿Ya? Hemos recibido hartos a nivel latinoamericano, pero también hemos recibido algunas de Europa. Entonces va a ser un espacio sin duda muy nutritivo también, muy interesante para poder generar estas articulaciones y, como sabemos, todos estos encuentros, congresos, seminarios, significan un espacio de compartir experiencias, de compartir saberes, de conocer y profundizar un poco en qué se encuentra la comunidad académica a nivel nacional, mundial, regional. Y bueno, para finalizar esta presentación, comentarles un poco cuáles son las proyecciones que tenemos como segundo semestre 2025, considerando que ya queda nada, ya se viene septiembre y septiembre vuela. Pero la idea es, por supuesto, seguir realizando y celebrando convenios interinstitucionales. Ya nos encontramos ahí con algunas instituciones que puedan ser buenos candidatos para poder realizar estos convenios y oficializarlos. Por otra parte, sin duda, lo que les comentaba antes, consolidar los espacios de asesoría para los fondos 2026, sean fondos nacionales, fondos nacionales o fondos de la universidad, considerando que es importante actuar en el momento que corresponda en base a las fechas de postulación. Por otra parte, es mantener actualizada la base de datos de los proyectos. Eso ha sido súper desafiante porque aparte de que muchas veces las investigaciones, al menos que, por ejemplo, que se ganaron este año, fondos que se ganaron este año, quizás no está actualizada la información, y también el poder llegar directamente a los académicos y las académicas a veces es un poco complejo porque entendemos que el tema del tiempo, yo me imagino que su bandeja de correo se llena, entonces poder acudir y acceder a esa información para poder mantener actualizada la base de datos
La idea es buscar una mejor forma de poder mantener esta información actualizada y así nosotros como centro y como facultad saber cuál es el estado de las investigaciones y de los proyectos en general que están en la facultad en curso y cómo podemos ayudarlos y acompañarles en esos procesos, que es para nosotros, por supuesto, nuestra misión, nuestro objetivo y lo más importante, ¿cierto? Y finalmente, bueno, continuar con la difusión y la visibilización del trabajo académico. Eso también entendemos que tiene gran relevancia, ya que los medios de comunicación tienen su impronta y sabemos que ojalá la información de esa manera llega y vuela de una manera increíble. Entonces, el hecho de que la comunidad de la facultad, de la universidad, a nivel regional, incluso a nivel nacional o mundial, se sepa qué es lo que se está haciendo en la Facultad de Humanidades, porque aquí investigamos, creamos y hay muchísimo, muchísimo, muchísimo potencial, que yo me siento tremendamente afortunada de poder verlo, poder trabajar y estar como in situ, conociendo cuáles son las realidades de ustedes, en definitiva, que son quienes conforman la facultad y que el conocimiento y toda la motivación y la energía que tienen para hacer docencia, para investigar, para crear además, para proyectos y además a nivel de sus vidas personales también, es una cantidad de tiempo increíble y a mí eso me ha generado tremenda admiración por eso. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá, realmente estamos muy contentos como centro de que estén y los dejamos y las dejamos tremendamente invitados y invitadas a participar activamente, a comunicarse con nosotros, a pedirnos ayuda, a ir a visitarnos a la oficina allá cuando sea, cuando necesiten, porque en realidad la intención, las manos están y la idea es que este centro se vaya haciendo mucho más concreto y mucho más real y poder ayudar en algún momento de la mejor forma posible a todos y todas quienes lo necesiten. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Anuk, por esa presentación bastante clara también de los objetivos y los lineamientos principales de este centro. Vamos a dar paso entonces a la parte central de esta actividad, que es un panel que hemos titulado Humanidades en la actualidad. Es un nombre bastante ambicioso, pero también tiene mucho que ver con el debate que vamos a tener hoy día. Vamos a tener académicos y académicas de la facultad, ¿no es cierto? Uno de cada departamento, quienes van a compartir reflexiones sobre desafíos, aportes, proyecciones, sugerencias en torno también a la enseñanza de las humanidades, al estatus de la investigación y la creación, a este límite del que hablaba el decano también, qué tan difuso es, qué tan contradictorio también puede llegar a ser. Los voy a mencionar a las y los académicos que nos van a acompañar hoy día y les voy a pedir que cuando los mencione pasen adelante, por favor. El doctor Fabián Bravo, académico del Departamento de Educación. El doctor Omar Sabaj, académico del Departamento de Artes y Letras. La doctora Montserrat Trujillo, académica del Departamento de Música. Y el doctor Sebastián Corral, que no se encuentra con nosotros, pero que fue parte también invitado a este panel, pero lamentablemente tuvo una actividad que coincidía del doctorado en psicología. Agradecemos profundamente la participación, ¿no es cierto? Y también voy a invitar a que modere este debate a la coordinadora del centro, Anuk Pojomovsky, para que le formule las preguntas y, por supuesto, conversemos. Luego de este panel va a haber un espacio de preguntas del público, así que les invito a estar bastante atentas y atentos para ello. Eso. Llenen sus vasitos de agua porque va a estar, ojalá, acalorado este panel. Bueno, comentarles un poquito por mientras cuál es la idea del panel. Hay un set de preguntas con distintas temáticas o distintas áreas, porque ya como comentaba Manuel, las humanidades en la actualidad puede ser un tema tremendamente amplio. Entonces, nuestra idea fue seccionar un poquito la temática. La idea es que en base a cada una de las preguntas, cada uno de los panelistas va a tener de 3 a 5 minutos para responder en el orden en realidad que ustedes consideren pertinente y como gusten en realidad.
De todas maneras, si es que nos vamos extendiendo un poco en las preguntas, ahí voy a hacer un pequeño cortecito para que no nos alarguemos porque puede dar para horas y horas de conversación. Así que mientras... Súper. Bueno, de manera oficial, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, la idea era que hubiera una representación de cada uno de los departamentos, pero como dijo Manuel, ya el doctor Sebastián ya se excusó. Así que comencemos. Bueno, como pregunta inicial, para dar apertura a este debate, ¿qué lugar ocupan hoy las artes y las humanidades en el ecosistema de investigación en Chile? ¿Puede responder quien guste? ¿Aló? Sí. Bueno, yo quisiera decir respecto a esa pregunta que en general considero de que el campo de las humanidades es un espacio que yo caracterizaría como un espacio subalterno dentro del ecosistema del conocimiento en Chile. Toda vez que nos damos cuenta de que ese campo disciplinar o ese conjunto de campo disciplinar tiene que estar constantemente justificando el valor de lo que hace, eso ya es un indicador respecto de, eso es algo que dice mucho respecto de cómo la sociedad valora determinados tipos de conocimientos frente a otros. Creo que ese es un factor estructural, esta tendencia a la autojustificación y que permanentemente hay que estar destacando, justificando, argumentando por qué lo que se hace en humanidades tiene valor social frente obviamente a otras disciplinas diferentes, que tienen un impacto legítimamente superior en términos sociales. Y eso, yo lo relacionaría directamente con diagnósticos sociológicos. Yo, por cierto, vengo de las ciencias sociales, es mi formación, y para mí tiene mucho sentido los diagnósticos que han hecho respecto de conceptos como capitalismo cognitivo, que en el fondo ayudan a entender cómo la reproducción del capital se basa fundamentalmente en criterios del conocimiento, en ciertos tipos de conocimiento. Y ese factor estructural en el fondo ordena y organiza ciertos conocimientos más valiosos de unos sobre otros. Para no agotar un poco mi speech, me llama mucho la atención la pregunta, lo considero muy relevante, pensar la humanidad en Chile, sobre todo con el peso que implica las humanidades en el imaginario de la identidad nacional. O sea, si consideramos el lugar que tuvo las humanidades en la construcción del Estado-Nación, pensemos Vicuña Maquena, Andrés Bello y otros, incluso lo puedo estirar hasta Gabriela Mistral, cómo las humanidades tenían un rol hegemónico en la construcción del Estado-Nación, como un saber fundamental dentro del proyecto civilizador, y cómo eso va mermando en el tiempo hasta lo que tenemos hoy día, que es un poco este campo subalterno, del cual un poco considero que esa es la línea clave un poco de análisis. Eso quisiera partir diciendo eso. Gracias. Yo coincido con la respuesta que ha dado aquí el doctor. Pienso que la cantidad de investigaciones en humanidades y los aportes que se le dan es bastante menor al que se le da a ciencias, por ejemplo. La producción de investigación en humanidades es muy pequeña aquí en Chile, en el contexto chileno. Y este tipo de iniciativas ayuda entonces para que aumente un poco el número de investigaciones, específicamente de las artes musicales, de mi campo de estudio. También hay diferentes líneas y la musicología es la que tiene cierto más aportes en investigación. Hay muy pocas investigaciones en interpretación y también hay muy pocas, menos aún en educación musical sí que hay en el contexto de los colegios, de las escuelas.
Pero en enseñanza instrumental hay muy poco también. Entonces esto es una oportunidad que se abre también para que haya más investigaciones en este ámbito. También tiene que ver con que hay pocos programas de doctorado en artes, ¿ya? Que son los que aportan como un poco más en investigación, los que podrían ayudar. Hay solamente, en estos momentos hay un doctorado, que es la Universidad Católica, y ahora va a abrir la Universidad de Chile, que serían los que aportarían un poco más. Entonces, en el ámbito de la música, incluso ya en las humanidades hay poco, en música hay aún menos. Entonces, instancias como estas ayudan a que el contexto también se enriquezca de este tipo de investigación, ¿no? Yo paso a... ¿Pasas? Súper. Bueno, tremendamente interesante abrir el debate con esta pregunta, considerando cuál es el contexto de las humanidades en el país. ¿Qué dificultades consideran ustedes que existen al aplicar indicadores de carácter cuantitativo, como papers, indexación, factor de impacto, etcétera, a la producción en humanidades? El que guste, o la que guste responder. ¿Puedes partir tú? Yo parto ya. A ver, yo creo que más que, claro, a veces se exige se exige cantidad de papers más que calidad de papers, ¿ya? Es muy importante, sobre todo en humanidades, mirarlo desde mi punto de vista, desde un lado más cualitativo. Porque las humanidades se centran en el individuo, entonces no buscamos números, ¿cierto? Buscamos casos, y que esos casos puedan ayudar al contexto, ¿ya? Entonces, siempre, desde mi punto de vista, creo que investigar en el contexto es muy importante, ¿ya? Entonces, la cantidad, a veces cuando piden cantidad y cantidad, disminuye la calidad. ¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando datos o estamos buscando aportes? Claro. Ese es de mi punto de vista. Gracias, Montserrat. Fabián, Omar. Sí, a ver, me gusta mucho la metáfora de Max Weber, de la jaula de hierro, que es parte de su teoría de la racionalización, cuando él diagnostica la modernidad. Y él identifica que el principio articulador, lo habla, son mis clases por si acaso, así que por eso lo repito sin mucha reflexión. El principio articulador de las sociedades modernas es la racionalidad, y eso se expresa a partir de un aparato burocrático, administrativo altamente complejo, de tecnificación, de lógicas mercantiles, básicamente. Yo siento que eso es un poco lo que tenemos ahora respecto de cómo se gestiona y se valora el conocimiento. Ese es el régimen que ha colonizado el conocimiento actual, y por ende es fácil entenderlo así, que se mida de esa manera, en donde el paper opera como una suerte de dispositivo oficial. Y para aquellos que están relacionados con el paper, sabemos que es un artefacto bastante artificial, en donde nosotros metemos y formateamos un trabajo muy extenso, de muchas horas, muy solitario, de mucho sacrificio, y lo transformamos en un objeto, en un artefacto de serie, de producción en serie. Que en el fondo, y ese elemento yo creo que es un poco siguiendo tu idea, yo creo que ahí hay un proceso en donde quizás se pierde un poco el alma del trabajo, un poco apelando como a los imaginarios de las humanidades, y que es aquella cosa que las disciplinas de las humanidades producen y que no se pueden reducir, que tiene que ver con la obra de arte, no sé, por ahí, esto ya lo mencionan autores como Walter Benjamin, por ejemplo, lo plantean así, respecto a la obra de arte, la reproductividad que tiene,
en serie, y yo creo que esa es la principal consecuencia de ese régimen. Me recuerdo también, hay un texto muy famoso de un profesor de la USACH, que es José Santos, que habla de la tiranía del paper, un poco como en crítica a este formato que invisibiliza otras formas de conocimiento. Las humanidades tienen un sinnúmero de obras o de formatos, el ensayo, los repositorios, los archivos, etcétera, etcétera. Las memorias, las crónicas. Me parece que ahí estamos en una situación de desventaja absoluta en ese sentido. Eso. Gracias, Fabián. Omar. Sí, gracias. Es interesante porque cuando José Santos Herzog publicó que fue primero un ensayo y después fue un libro, Sí. yo hice una columna para responderle, pero estaba totalmente de acuerdo con él. Yo soy de lingüística, entonces como que tengo las dos alas, muy científico por un lado y muy humanista por el otro. Entonces, como yo creo que esto del capitalismo del conocimiento es como un poco decir el capitalismo de todo, porque no sé qué no se mide en los años, no me acuerdo, surgió la idea de Frederick Taylor, ¿no es cierto?, que fue el primero que empezó a medir cuántas palas podía echar un trabajador, y de ahí está como la maximización de los recursos, y eso como, o sea, del retorno de una inversión, y eso en realidad nos tiene cubierto todo, ¿no? Es como que y yo creo que hay cosas de las humanidades que finalmente no hay que hacerlas ni rápidas, ni eficientes, y eso es como lo difícil de explicar. Hay otro autor italiano que habla de la inutilidad o de la no utilidad y cómo tenemos que jugar con cosas que aparentemente no son útiles. Y me parece muy interesante, bueno, lo que dice Fabián respecto del artificio que son los artículos de investigación. Entonces, yo no sé si muchos saben que el artículo de investigación es un género que evolucionó y que nació en el teatro, porque los encargados de las sociedades científicas inglesas, ¿no es cierto?, presentaban sus descubrimientos en teatros y los que estaban ahí presentes eran como la suerte de los peer reviews. Y del teatro se pasó a las cartas, y eran cartas que mandaba el editor Henry Oldenburg de la primera revista de 1665, la Philosophical Transaction of the Royal Society, y eran cartas que se mandaban entre la gente como más que estaba descubriendo cosas en un mismo momento. Entonces pasó como del teatro a un público que hacía una demostración, después a las cartas y después a este artefacto que tenemos que... Entonces es divertido también para mí como analizar la visión que tiene la ciencia de nosotros. Como yo tengo una área súper científica y cuando, no sé, converso con los ingenieros dicen, no, que ustedes son humanistas, no cachan esto. Y nosotros estudiamos harta gramática y todo lo que está a la base de la inteligencia artificial, lo descubrieron hace mucho tiempo, los lingüistas hicieron casi todo lo que está a la base de hoy de la inteligencia artificial. Entonces, es muy interesante que finalmente hoy, por lo menos, la humanidad es como el punto de encuentro entre lo más tecnológico y lo más humano. Y está esta idea de que realmente podemos luchar contra lo tecnológico, como que podemos, si alguien inventa una tecnología, vamos a pensar cómo se aplica, y la verdad que no es así. La verdad que las tecnologías nos modifican a nosotros mismos, y porque se descubrió la imprenta, se hicieron los libros, y después se descubrieron los semiconductores, que son estos minerales que permiten pasar un poquito de energía, se inventaron los computadores, y yo creo que ya no somos muy Homo sapiens, que somos como transhumanistas muy prontamente. Y yo creo que hay que tener como una visión humanista para aceptarlo, porque nadie va a escapar. Justamente con esto que comentas, Omar, me parecería interesante también saber la perspectiva tanto de Montserrat como de Fabián, esta
dicotomía, por así decirlo, entre la tecnología y la humanidad, considerando que ahora la inteligencia artificial es parte de nuestro cotidiano. ¿Cómo lo ven ustedes en sus disciplinas, como en la música, a nivel de las ciencias sociales? ¿Cómo está la presencia de la inteligencia artificial en esas áreas? A ver, es una tremenda pregunta. No, obviamente no podría hacerme cargo completamente, pero yo creo que articulando un poco las ideas que quedaron en el aire, que quedaron ahí, me parece que las humanidades están en un momento de la historia en donde tienen una vigencia, tienen un rol importante. O sea, lo que quiero decir es que la pregunta por la condición humana hoy día tiene más sentido que quizás en otras épocas. Sobre todo considerando el auge de formas cognitivas no humanas como la inteligencia artificial, que en el fondo han superado los procesos cognitivos de una manera abismal. Entonces, de nuevo surge la pregunta por lo humano, cuáles son los límites de lo humano, a propósito de lo que hizo Omar, de lo transhumano, de lo poshumano. Y desde esa perspectiva me parece que el debate que se puede generar desde las ciencias sociales y desde las humanidades es fundamental. Y creo que históricamente ese es un rol de las humanidades, la pregunta por la condición humana. Y ese creo que ha sido históricamente la identidad del conjunto de disciplinas. Lo interesante obviamente que cuando hablamos de humanidades, el mismo concepto, un poco también apelando a este sentido de transformación, no es el mismo. Las humanidades del mundo grecorromano no es el mismo de las humanidades del movimiento humanista de Italia del siglo XV, y no es el mismo, no son las mismas humanidades del idealismo alemán, y este humanismo o este conjunto de humanidades latinoamericanas al cual pertenecemos, por cierto que también responde a otros parámetros. De tal forma que, respondiendo a la pregunta, cuestiones como la inteligencia artificial, yo creo que estamos en una situación bien crítica, las personas que producimos conocimiento. Sin ir más lejos, hoy día existe toda una industria respecto de cómo producir más y mejor papers. Sin ir más lejos, hay empresas que se dedican a eso y bueno, vi un correo de hecho hoy día de una charla y lo cual me parece, tengo mis críticas al respecto de esa forma en que los académicos, o sea, en que nos hemos metido en una vorágine de producción que produce paper un poco tomando lo que ya se dijo y me parece que no veo la reflexión respecto de lo que significa el conocimiento en sí. Más bien lo que estoy viendo es una suerte de movidas retóricas para poder producir más y mejor y que calcen con los intereses de los grupos editoriales que son consorcios editoriales enormes. Veo gente que, o sea, está pasando fenómenos que son muy inéditos, que quizás hace 10 años no existía eso de estar pagando una suma muy alta para ser publicado. Está crítico el panorama y me parece que responde un poco a todas estas inquietudes. Un poco, me parece que ahí está el fondo del asunto y por ahí tenemos que hacer una reflexión al respecto. No sé bien cuál va a ser la deriva de esto, pero eso quisiera decir. Me preocupa. Sí, yo coincido en que el tema está crítico, pero lamentablemente no nos vamos a poder, en estos minutos ya no nos podemos separar de la inteligencia artificial. Está lo que ya está instalado, como las tecnologías. Entonces lo que nos queda, para lo que yo pienso, por lo menos desde las artes, es integrarlas y utilizarlas de buena manera. Entonces, desde el punto de vista quizás de la educación, ayudar a que las personas utilicen bien la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Por suerte, en el área de música, el ser músico todavía
escapa de estas tecnologías. Si bien hemos visto que hay composiciones de repente hechas con inteligencia artificial, ¿cierto? Pero el ejecutar un instrumento todavía escapa de esa tecnología, y eso es lo bonito de la música, que todavía está aparte un poco de eso. Pero sí que como desafío, yo creo que para nosotros en las artes vamos a tener que integrarlas de alguna manera que no sea tan invasiva con lo que estamos haciendo. Súper. Muchas gracias por esta... Sí, por supuesto. Para eso estamos. Es muy interesante esta discusión porque la inteligencia artificial se llama inteligencia artificial porque no es inteligencia, ¿no es cierto? Y es interesante también que a veces esperamos de la inteligencia artificial cosas que ni siquiera podemos cumplir los seres humanos. Como por ejemplo decimos, ojo que la inteligencia artificial se equivoca. Y todos nos equivocamos, los profes nos equivocamos. O dicen, tengan cuidado porque la inteligencia artificial es sesgada. Y los seres humanos todos también somos sesgados. Solo digo esto porque en definitiva cuando nos referimos a la inteligencia artificial, como tenemos que, yo creo que nunca nos va a superar. Yo creo que no van a llegar los robots y nos van a... No creo eso. No, yo estoy seguro de eso. Y en definitiva lo digo porque hay que como saber qué es la inteligencia en definitiva. Si es como resolución de problemas, relacionar cosas que no están relacionadas. Y hay un problema. Y el problema, yo creo que más grande es que la comunicación digital y todo lo que pasa hoy día y todo lo que hace Elon Musk y todo, tiende a que nosotros procesemos las cosas y contribuyan solamente a cosas no muy buenas, como la polarización y eso. Y ahí las humanidades sí que tienen un rol importante. Entonces a mí, no sé, conversamos la otra vez con un amigo y me decía, es que después vas a tener que tener más ojo para saber si lo que estás viendo es artificial o es real. Bueno, cuando uno lee un libro también hay que hacer lo mismo, por lo que dice, hay que hacer exactamente lo mismo. Pero sin duda va a generar una revolución y lo que dice Fabián y Montserrat es muy importante la parte ética. ¿Cómo lo podemos ocupar éticamente? Considerando que siempre las humanidades, una de las críticas de la humanidad de las ciencias sociales, que yo también me siento identificado con las ciencias sociales, es como la resolución de conflictos, de controversias del pasado, y como que los ingenieros y los de la otra área siempre están enfocados a hacer tecnología, no les importa lo que pase mucho con la... Y esas tecnologías que hacen, en definitiva, alteran al ser humano. Súper. Tremendamente interesante. También creo que podría dar como para una instancia solo para hablar de eso, ya que nos atañe a todos. Pasando un poquito como a otra temática, ¿qué mecanismos consideran ustedes de participación debiesen en existir para que las comunidades académicas puedan influir en políticas de investigación? Ahí dejo abierto a quien guste empezar. Yo paso porque no podría ser sincero en esta respuesta, entonces mejor paso. Montserrat, Fabián, les doy un ratito igual si quieren. Sí, es una pregunta difícil. Sí, es una pregunta compleja. Sí. Lo sabemos. Cuando la vimos fue, sí, va a estar difícil. Sí. Yo lo digo porque nos han dado espacio, y muchas veces las instituciones dan espacio, y es como más traumante cuando dan el espacio y después no pasa nada. Nosotros con la ex subsecretaria de Ciencia estuvimos metidos en un movimiento cuando se creó el Ministerio de Ciencia y la Humanidad. No pasó nada. Entonces, como... sí, a pesar de que hicimos algunas cosas, como por lo menos se logró que los grupos de estudios tuviesen criterios diferenciados, pero hasta ahí no. Es una vez, sí. No es menor, sí. Pero para todo lo que luchamos fue... Quizás un buen mecanismo de participación sería como crear grupos de investigación con líneas muy claras, con fondos quizás estatales, de diferentes universidades, o sea, que las universidades colaboraran. Y estos grupos de investigaciones en estas líneas que se fortalecieran en la investigación y que
dieran diagnósticos, ¿cierto?, de cómo están los procesos en sus áreas, ¿cierto? Y que estos influyen incluso en las leyes, en los programas de estudio, con datos duros, ¿no? Quizás los grupos de investigación serían y potenciar a las personas que tengan interés, a los doctores que tengan interés, no solamente de una disciplina, sino que quizás una interdisciplina, ¿no? Claro. Algo así. Y bueno, que haya un apoyo también más estatal a grupos de investigación. Sí, la verdad es que es bien compleja la pregunta porque hoy día hay un problema bien grande con respecto, a propósito de lo que dice Montserrat de CONANIT y el financiamiento. Conozco muchos colegas que están entrampados con esta burocracia de ANIT que no entrega el financiamiento a tiempo y tienen que estar en una situación de precariedad. Y me parece que ahí hay una relación bien asimétrica entre la comunidad de científicos, hablo en general, humanidades, ciencias sociales, ciencias más duras, respecto a la clase política, o quizás sí, a la clase política. La verdad es que lo pienso, no tengo una respuesta no podría decir un mecanismo de participación concreto, pero sí puedo evidenciar de que en general no tengo bien claro por qué la clase política no valora las propuestas muchas veces articuladas de muy buena forma y con una base empírica rigurosa de parte de estudios para poder fundamentar políticas públicas. Muchas veces la política funciona con lógicas, con códigos, con lenguajes que están alejados de otras esferas de la vida, como la esfera científica o la esfera de la vida, del mundo de la vida cotidiana. Entonces, la verdad es que, en conclusión, no lo sé. Eso. Sí, no, pero sin duda lo que comentan también da una amplia perspectiva respecto a cuál es el estado de las humanidades en este nivel, como el nivel de mecanismos de participación. Sí, es precario, es precario. Yo creo que a propósito de las preguntas, es un nivel precario frente a otras actividades, la falta de continuidad de los proyectos, aquellos que fuimos becados, las becas nunca se consideraron como un ingreso de renta para abrir una cuenta bancaria, vivir como en una especie como de realidad dual en que por un lado uno está dentro de un sistema académico, pero por otro lado está fuera del sistema bancario, no puede pedir crédito hipotecario, es ser como una suerte como de paria en muchos aspectos. Es una existencia bien ingrata. Entonces eso lo considero un poco violento simbólicamente de parte del Estado. A eso quiero llegar, la verdad. Esa es mi crítica. Siguiendo con esto que comenta Fabián, si ustedes tuvieran, poniéndonos en un caso hipotético, ¿cierto? Si ustedes tuvieran que plantear una reforma, algo de manera concreta, inmediata incluso, a las políticas de investigación y de creación actual, ¿cuál sería o cuáles serían esta? Yo voy a copiar algo que conversé hace poco con el otro presentador que no vino, que era Sebastián Corral, y yo creo que en lo que estamos más entrampados, y esto no creo que sea solo de la humanidad, es con la administración, más que con el financiamiento. El financiamiento, claro, la medicina se lleva como el 46% de toda la torta de financiamiento actualmente en Fondesit, pero además de eso están todos metidos en el tema de administración, de, ¿cómo se dice?, rendición de recursos y todo. Y cito a Sebastián porque yo creo que una solución buena sería crear otra institución que pudiera juntar a gente de la NIF con gente de la universidad, de manera que la universidad se encargara más de la rendición y
investigadores se dedicaran más a investigar. Y lo digo porque con el peso que tienen las otras universidades se hizo una vez en la Chile. Entonces en la Chile tuvo un día, 2 días, estuvieron, no sé, los 7 ejecutivos de ANID resolviendo cachos así como para todos los académicos, pero así cachos de 20 años que no cerraban el proceso, que los tenían en deuda y todo, que falta un timbre y todo. Entonces, tal vez como una idea así, porque yo la verdad es que veo muchas críticas y hay pocas propuestas porque es bien difícil el tema, es bien difícil, pero yo creo que por ahí va una posible idea, que haya una institución que se encargue de validar legal y administrativamente los gastos y incluso, o sea, hoy en día ya se hace, ¿no es cierto? Uno puede hacer contratos con los fondos a través de la universidad, entonces como que uno le delega a la universidad esa. Ahora tampoco se trata de que, no sé, sabemos que la universidad a veces para comprar un lápiz se demora mucho tiempo y lo termina comprando más caro de lo que vale, entonces, pero tendría que ser un proceso, habría que cambiar algunas leyes. Sí, Fabián, Montserrat. La verdad es que un poco concretamente lo que haría, se me ocurre, bueno, se mencionó, quizás darle mayor valor a estos otros formatos que el paper invisibiliza. La verdad no sé cómo exactamente, pero creo que ahí hay que reivindicar esos otros formatos de la creación, de ensayos, como dije, repositorios, etcétera, etcétera. Y eso suena como hacerlo un poco más competitivo en términos de mayor oferta, ocupando este lenguaje más mercantilista. Y quizás también políticas más estructurales que apelan un poco a la descentralización. Y que eso sea, que las regiones sean también un foco atractivo para mucha gente de todas partes del país, en el fondo, y que esos focos descentralizados también sean competitivos en términos de producción de conocimiento. Eso es lo que se me ocurre en este momento. Lo han dicho todo, yo no tengo Ocuparon mucho más todas las palabras que habían. No tengo mucho más que aportar porque la verdad es... Entonces, respecto a esto que comentaba Fabián, igual respecto a la descentralización del conocimiento, de los recursos, por ejemplo, Montserrat, me surgía ahí la pregunta de cómo quizás garantizar una distribución más equitativa y más territorial de los recursos, por ejemplo, a nivel de las artes. Yo creo que debería centrarse en el peso de la propuesta de investigación, más que como en el impacto que va a tener la investigación en el territorio, ¿no? Más que una, o sea, siempre hay buenas propuestas, pero claro, la mayoría de investigaciones, ¿cierto? La mayoría de los recursos se van siempre a la capital, ¿cierto? A Santiago y todo. Yo creo que según el contexto es lo que deberían, es el recurso que deberían dar, ¿cierto? ¿Cómo impacta esta investigación? ¿Qué tan importante es en el contexto en el que se va a desarrollar? Desde mi punto de vista. Y eso es lo que determina el impacto, ¿no? Fabián, Omar, si es que quisieran agregar algo a lo que comenta Montserrat respecto al impacto de las propuestas a nivel territorial. Sí, es un tema también muy difícil. Yo siempre me puse a la idea de que las instituciones tuvieran estos como focos de investigación. Es algo que vinculaba directamente a las instituciones con el territorio, pero también encuentro que es como un poco, sobre todo para las industrias creativas, es como un poco restrictivo, porque por ejemplo, ya acá está el tema del agua, la minería, etcétera, pero también podríamos tener no sé, los mejores cinematógrafos del mundo o los mejores pintores. Entonces como que a veces como la idea de vincularse tanto con el territorio igual como que no restringe
un poquito. Y esto otro que voy a decir es como ya el colmo del neoliberalismo, pero es importante tenerlo en cuenta porque lo he aprendido hace poco y que nosotros buscamos demasiado apoyo como en las entidades gubernamentales y hay muchas otras oportunidades de financiamiento del lado privado, fundaciones, etcétera, pero que a veces son mucho más fáciles de conseguir y son más fáciles de rendir y es un neoliberalismo ya así como vendiéndole todo a los... Pero puede ser una forma para no sé que es así como ya terrible de neoliberal, pero de verdad que porque yo lo he descubierto hace poco. ¿Sí? Que de repente hay como fundaciones que financian todo y a veces estamos ahí no gastamos, postulando un fondo, siente que no rechazan el paper y hay muchas otras oportunidades. Súper, muchísimas gracias por esas reflexiones y por estas posibilidades de reformas a las políticas de investigación y creación. Cambiando un poquito de tema, y no tanto, ¿qué rol creen ustedes que cumplen las humanidades en general, dependiendo de sus disciplinas y una visión más general también, en la construcción de ciudadanía y de la vida cultural contemporánea? A ver, el rol de las humanidades. Creo que voy a repetir algo que dije, lo que para mí es lo esencial, la pregunta por la condición humana. Creo que eso es lo fundamental. O sea, no puede dejar de preguntarse la pregunta por la condición humana. Cuando nosotros vemos ejemplos en la historia de progreso técnico, pero por ejemplo, no sé, el Holocausto, el progreso técnico ocupado para el exterminio del ser humano, o lo podemos estar viendo ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza. Surge de nuevo la pregunta por la condición humana, ¿cuáles son los límites? Y ese es el rol de las humanidades. Las humanidades son históricamente el patrimonio de las preguntas sobre los límites éticos de la condición humana. Límites éticos que las ciencias más duras o las ciencias fácticas, digámoslo así, utilizan, sobre las cuales trabajan. O sea, si no está ese piso ético, probablemente no hay noción de ciudadanía tampoco, porque no hay noción de pertenencia a un todo, a un grupo social. Y no hay identidad, ahí hay condiciones del sentido de lo humano. Eso quiero decir, que están en juego condiciones del sentido de lo humano. La pregunta por la ética, la pregunta por lo humano, la construcción de nuevos lenguajes que pueden interpretar y que pueden representarnos en el presente, imaginar el futuro. Eso diría. Yo creo que son un pilar fundamental para la cultura, porque las humanidades hablan de las personas, ¿cierto? Y son para las personas. Entonces, todas las investigaciones que tratan de humanidades son para el contexto, son para las personas, son para mejorar quizás la vida de las personas, la capacidad de las personas, la cultura en general. Por eso no se pueden dejar de tanto de lado, por eso es tan importante que haya más investigación en humanidades. Es el pilar cultural de un contexto, de una sociedad. Gracias, Montserrat. Omar, si quisieras agregar algo. Súper. Vamos entonces para finalizar con la última pregunta, considerando futuro, proyecciones. ¿Qué desafíos consideran ustedes que enfrentan las nuevas generaciones de creadoras, creadores, investigadores, investigadoras en el área de las humanidades? Omar. Sí, yo diría que el mayor desafío del futuro es que alguien pueda volver al pasado, que alguien sea capaz de hacer el trivium que hacían los griegos a los 14 años, hacer los ejercicios preliminares, que alguien pueda leer, concentrarse,
tener foco. Los griegos a los 12 años iban a una escuela y hacían unos ejercicios que se llamaban los proginapsmata y tenían que aprender primero una fábula, después escribían una narración, después algo con la tópica, la tesis, y a los 15 años ya por lo menos todos sabían escribir más o menos y hablar el público. Yo creo que en el futuro lo escaso va a ser la inteligencia humana. Entonces hay que apostar por eso, porque después cualquier cosa así, cuando haya un músico, no sé, este músico, vamos a ir a un concierto, un músico humano o uno artificial, y lo interesante va a ser ir al humano, aunque el artificial suena mejor. Creo que, a ver, hay algo que había anotado acá, tenía un apunte un poco en relación a lo que dijo Omar. Yo creo que un gran desafío tiene que ver con esto de la cultura de la inmediatez y del presentismo como conciencia histórica, es decir, como esta incapacidad para poder construir y pensar lo que dije anteriormente, imaginar el futuro, un proyecto sostenible de sociedad. Y eso yo creo que es un gran desafío, porque no tenemos hoy, adolecemos de una incapacidad para poder producir un relato hacia el futuro. Lo digo como desde el conjunto de las humanidades. Creo que esa es una de las crisis actuales que estamos viviendo y que las generaciones jóvenes van a tener que resolver de alguna forma. Esto también asociado a cómo se incorpora cómo se resuelve este gran dilema del crecimiento económico, la prosperidad material de las sociedades con la sostenibilidad ambiental, a propósito de pensando en el futuro. Y sobre todo, que también considero que es uno de los estandartes de las humanidades, que es cómo cultivar valores democráticos en momentos históricos en donde las crisis políticas derivan, crisis sociales y políticas derivan en proyectos autoritarios que en el fondo tienen las respuestas a los problemas más inmediatos de la gente. Eso. Sí, yo quisiera agregar, aparte de lo que han dicho, es que los investigadores de ahora tenemos que ser buscar más la originalidad de la investigación. Hay muchas investigaciones, ¿cierto? Ya hay bases y todo. Nosotros tenemos que darle una vuelta, ¿cierto? Y buscarle también la utilidad a la investigación. ¿Para qué es útil lo que yo estoy investigando? ¿En qué va a aportar lo que yo estoy investigando? En humanidades es importante conocer el contexto, esta mirada del investigador presente en el contexto en donde está desarrollando la investigación, salir del escritorio, ¿ya? Y conocer a las personas a las que estamos investigando, no dejar de lado un poco esto, vamos a hacer una encuesta, ¿cierto?, en Google Forms, pero claro, conocer a la gente a la que estoy encuestando, ¿ya? A veces dejamos de lado un poco eso, y de ahí va un poco de la mano de la innovación también, ¿cierto? Conocer cuáles son las necesidades del contexto que yo voy a investigar, y de ahí hacer una innovación para que este contexto mejore. Y lo otro que tenemos los jóvenes investigadores es la inserción laboral, ¿cierto? Hay poco espacio para los jóvenes investigadores. Hay muchos investigadores ahora que estamos todos estudiando, ¿cierto? Y en humanidades hay poco espacio, más que la ciencia. Bueno, finalizamos entonces con este panel de humanidades en la actualidad. Muchísimas gracias por abrir en realidad este debate gigante. Y bueno, daremos espacio ahora para algunas preguntas, en caso de que el público tenga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los académicos y la académica que nos acompañaron. ¿Alguien, no sé si quiere partir este debate, si tiene alguna reflexión al respecto de lo que se ha hablado hoy día, también alguna sugerencia con respecto al KITE o alguna observación respecto a la presentación de Anouk?
Samantha, sí. ¿Necesitas el micrófono, no? ¿No? ¿Sí? Va. Sí. Sobre la conversación, quería preguntarles, o sea, primero decir que estoy muy de acuerdo con esta idea de que decía Fabián, sobre que la oportunidad que entrega este concepto de creación que se está como, o que siempre se ha hecho, en un sentido en las universidades, se ha visto desde la extensión, desde la investigación, pero la creación artística en general ha estado presente en el quehacer universitario desde siempre, podríamos decir. Pero como una oportunidad en el fondo, no sé si para superar el paper, porque creo que es una institución que está institucionalizada en algún sentido y creo que es difícil superarlo, aunque yo soy delegada y ojalá así sea. Y creo que la idea de la creación pudiera ser una oportunidad para eso, o sea, esa creación que está como ahora más, que se está tratando de institucionalizar, en el sentido de que puede ser una oportunidad para variar la forma en que se expresa el conocimiento generado. Se puede expresar no solo en un paper, sino en un libro, en una monografía, en un ensayo, en una ópera, en fin, puede tener distintos formatos de ser expresado. Y quería preguntarles, porque creo que además de la creación como formato, de la creación como producto, como objeto, creo que la creación también tiene un potencial como método. No sé si están de acuerdo o qué piensan de aquello, especialmente la dirección de la música o de las artes. ¿Cómo pensamos, porque a propósito de que, por ejemplo, hay un doctorado en la UCLA que se llama de Artes Integradas y que también está en el CERC, que también sí, de humanidades, que lo que buscan es potenciar esta idea de la creación artística como método, o sea que los artistas es artista investigador, que se investiga a sí mismo como artista y lo que hace, lo que crea, digamos, es parte de su investigación y la investigación. Lo final, digamos, además de la tesis doctoral o de los papers, es también la obra, que también es un proceso de investigación en sí mismo, un resultado de la investigación en sí mismo. Entonces, quería preguntarle su opinión respecto a eso, entender la creación, además de un producto como que como lo más, lo que primero se nos viene a la mente, sino que también como método. ¿Qué opinan de eso y cuál ven que potencia en eso? Yo podría decir que Samantha, el paper ya está cambiando, ya va a ser un video muy pronto y hay las revistas más famosas, una de las más famosas que es PLOS ONE, y ahora se mete y tiene como gráfico y video y tiene cada vez menos, así que perfecto, está cambiando. Y lo otro que yo creo que se subestima también, la parte de creación desde el punto de vista de los investigadores, no sé, como en biología está esta gente que dibuja, ¿no es cierto?, los pajaritos, pero nosotros también como cuando uno tiene que exponer los datos de manera gráfica, es un proceso creativo súper fuerte. Y lo digo porque yo creo que ahí está como la gracia de la investigación, así como poder sintetizar los resultados y mostrarlos de manera bonita y entendible, y ahí hay un tremendo potencial de creación también. Yo creo que hay dos cosas quisiera decir. Lo primero es, estoy de acuerdo contigo, lo que planteas tú, me parece que es darle un estatus al proceso creativo, es profesionalizar el proceso creativo. Me parece que está muy bien porque cuando nosotros nos quejamos de la precarización de las humanidades y de las ciencias sociales, en el fondo, básicamente lo que estamos pidiendo en el subtexto es que se nos reconozca más bajo las reglas de esta mercantilización del conocimiento. Entonces, finalmente es caer como en la trampa. Entonces, creo que es una buena forma de no transar la identidad del proceso creativo del conocimiento en humanidades sin perder la profesionalización, porque finalmente no se puede, de alguna forma hay que establecer ciertos límites para poder medir lo que una sociedad considera valioso respecto al conocimiento. Entonces me parece una forma válida. Y lo otro, algo que tú mencionas que me parece interesante también poner en el debate, es cómo la velocidad del cambio de estos dispositivos como los papers, como tú señalas, yo no lo sabía y
Y eso va también generando brechas que también están marcadas, brechas generacionales en los investigadores, de los investigadores que en el fondo más capaces se van a ir adaptando a la exigencia y a las lógicas de ese mercado, van a ser los más exitosos. Y una gran parte no van a poder entender este proceso como de alfabetización del conocimiento. ¿Qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo? Por eso hacen todas estas charlas de cómo ocupar inteligencia artificial para hacer paper, porque en el fondo ahí se está generando esta relación de desigualdad entre gente que tiene las habilidades, está completamente integrado a todas las lógicas digitales, del mundo digital, y puede sacar provecho. Y frente a generaciones mayores o generaciones que no han tenido acceso a eso, se genera esta desigualdad entre los mismos investigadores. Me pregunto yo cómo nosotros nos vamos a adaptar a esas nuevas modalidades y quién va a poner esas nuevas modalidades también, que eso es lo interesante. ¿Quién pone las reglas del juego en el fondo y por qué? Sí, yo quisiera agregar que en el ámbito de la música también falta poner en valor, yo sé que algunas instituciones sí lo hacen, pero por ejemplo una composición musical lleva tanto tiempo realizarla como un artículo académico. ¿Ya? Aquí tengo dos compositores que pueden dar fe de eso, de que cuánto tarda una composición en realizarse. Para ejecutar también un concierto, cuánta preparación de un concierto hay, ¿cierto? Un concierto también equivale a una publicación. Son meses de estudio. Por ejemplo, si yo quiero tocar un ciclo de sonatas para cello de Beethoven, tengo que a lo menos un semestre o a veces un año de preparación para una sonata, o sea, son 5 años de estudio, ¿ya? Para poder hacer un concierto de un ciclo. Entonces, así como hablaron de los ensayos, ¿cierto? Y que son otros tipos de publicación, yo creo que también hay que poner en valor ese otro tipo de expresiones musicales, ¿cierto? Que tienen el mismo y a veces más trabajo que una publicación académica. De todas maneras, el proceso a veces tiene más que decir que el resultado, yo creo, en muchas de las instancias de las humanidades, sobre todo las artes. Va por ahí. ¿Respondí a tu pregunta, Samantha? Sí. ¿Alguien más? Esteban, sí, por favor. Estaba pensando en algo, bueno, Fabián nombró recién a Valtepeña, ¿no? Hay un texto de, no sé si será más emblemático, pero hay un texto de Fabián que se llama El realismo como religión. O sea, veo que de alguna manera en esta discusión está presente ese fantasma, el fantasma del capitalismo, como Marx decía, hablar del fantasma del comunismo. Y frente a los desafíos que se presentan ahora, está como bastante declarada la crisis de gracia a todo un poco, o sea, ya a nivel global, no hace falta demostrarlo mucho. Y en ese sentido, acudiendo a experiencias que escuchan la historia, en momentos álgidos de crisis, se requiere un concepto griego, un concepto de lo que recién, que es un ethos, ¿no? Y se ha requerido históricamente poder salvar ciertas dificultades, ciertos problemas graves, partiendo por justamente un ethos que permita no solamente, digamos, de manera inteligente poder resolver los problemas que se nos presentan según las reglas del juego establecidas, por ejemplo, por un sistema que se puede llamar, que es muy ambiguo cuando habla de capitalismo, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, la ciencia, desde una base, por decirlo así, filosófica, imperante, desde hace al menos al menos 3 siglos, ¿no? Tiene una base ideológica bastante idealista, o sea, dirección idealista.
Y ahí, digamos, la base a través de la ilustración para el ethos que predomina actualmente. Y sobre el cual se nos presenta a nosotros, investigadores, creadores dentro del mundo de la humanidad y el desafío como de salir jugando como en esa cancha, ¿no? A mí me da la impresión, según justamente las experiencias pasadas, las experiencias del pasado, tal cual decía recién, se requieren métodos, y eso significaría inventar una religión más potente que el capitalismo. Yo creo que ese es un desafío es jodido, porque es como que tampoco tenemos muchas ganas para eso, ¿no? Pero al menos lo que ha permitido en el pasado superar momentos de crisis álgidos, tanto más como este, ha sido, voy a decir de una manera muy coloquial, como esas ganas, ¿no? Esas ganas de querer superar la crisis, y en este caso en el ámbito de la humanidad se ofrezcan soluciones, ¿no? No necesariamente, como dije, dentro del ámbito de las reglas del juego tal cual están establecidas. Por lo demás, Julio hablaba con el decano en la mañana, los marcos jurídicos realmente no son tan nocivos si uno lo estudia un poquito a fondo, ¿no? No es como que la regla del juego está planteada así como si la hubiese escrito el diablo a propósito de la religión. No, más bien existe una cultura, un sistema de valores que lo interpreta tendenciosamente y lo interpreta según la conveniencia de esta cultura, o de esta religión que es el capitalismo, ¿no? El comentario que quería hacer es ese, o sea, tal vez la demanda es demasiada, ¿no? Pero a la luz de lo que está pasando, yo creo que se requiere como un compromiso tal que signifique acudir no solamente a, como decía, a salir jugando, sino que proponerse desde otra perspectiva, desde otro sistema de valores, quizás como figura de otra religión. A mí me gustaría comentar un poco. Sí, por favor. Yo no creo que haya una alternativa al capitalismo, la verdad. A lo que tenemos que tener alternativa es a la religión del capitalismo, que en realidad la podríamos denominar neoliberalismo. Ese es el problema, yo creo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es lo nocivo, y puede ser tan nocivo como la ideología contraria, que es como todo centralizado y todo lo hace el Estado también. Entonces yo creo que hay que tener capitalismo y tener otra cosa que no sea ni capitalista ni neoliberalista, en otras cosas. Lo que pasa es que hoy en día todo es capitalista, porque en realidad es neoliberalista y está todo entregado a los privados, y yo creo que ese es el problema. El problema es como la religión del capitalismo, pero no el capitalismo. Yo creo que desde que existe la historia no hay una... o sea, la actividad de vender y comprar y acumular riqueza, no creo que pueda ser. Yo creo que ese es el ethos del ser humano, ¿verdad? Como conquistar al otro, ¿sí? Cuando estaba Grecia y todo, seguían y se metían al otro, y cuando tenían más poder lo atacaban más y conquistaban más. O sea, yo creo que el ser humano puede aprender a vivir de manera social, tranquila, digamos, en un capitalismo así decente, digamos. Porque yo no creo que haya una alternativa, pero sí a la religión del capitalismo. A eso sí que hay alternativa. Sí, yo a propósito de eso, me acuerdo del libro, un libro súper conocido en ciencias sociales, de Mark Fisher, y él me parece que está parafraseando, no sé si a Zizek o a Jameson, y dice: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso es muy ilustrativo del título del libro, es lo que él llama realismo capitalista, es como la imposibilidad de poder imaginar otro modelo. A propósito de lo que dices tú, simplemente me gustaría
recuerdo la importancia que tenía, por ejemplo, el ensayo para la identidad de América Latina en los años 20 y 30. Estoy pensando en Octavio Paz, Mariátegui, que era la forma, era el soporte escrito en que América Latina se construyó su identidad o representó su identidad a principios del siglo XX. Entonces, frente a otros géneros. Entonces, a mí, con ese ejemplo, o sea, la importancia que tuvo el ensayo, por ejemplo, en América Latina, hoy día es complejo el panorama, y ahí se puede ver cómo se ha colonizado con esta lógica del paper, por ponerle un nombre. Solamente quería decir eso. Recuerdo que en momentos de crisis, bueno, esto no lo digo yo, hay un texto de Jorge Larraín que reflexiona sobre la identidad de América Latina y siempre dice que los momentos de crisis de la historia de América Latina siempre vuelve la pregunta por la identidad. En la independencia, después viene la crisis en los populismos, la cuestión social, y ahí aparecen todos estos géneros de ensayo. Y después con los quiebres de la democracia también viene una pregunta por quiénes somos. Y hoy día yo creo que estamos experimentando de nuevo eso mismo, y ahí las humanidades de nuevo tienen un rol, por si acaso. Eso quería decir. Monserrat, ¿tú? ¿No? Vale. No sé si alguien más tiene intervenciones que hacer o quisiera alguna pregunta. ¿No? Creo que entonces estamos en condiciones de terminar. Bueno, antes de cerrar la actividad, me gustaría pedirle al decano, a las directoras, si pueden pasar una fotografía adelante junto al panel y la coordinadora del centro. Y, por supuesto, agradecer la participación de todas y todos. Hay un café esperándolos afuera también para seguir conversando. Muchas gracias.